Así que la nación de Israel sabía que Dios enviaría a alguien especial para ayudarlos, para que el reino de Dios se extendiera. Por eso es que ellos están esperando a un Mesías, a alguien que venga. Por eso es que usted ve la pregunta de los discípulos en un momento dado, que usted la conoce en la pregunta que hacen los discípulos a Jesús en Mateo 24, en los versículos 1 y 2 en adelante. Ellos le hacen la pregunta: ¿restaurarás qué cosa en este tiempo? Restaurarás el reino. ¿Y qué es restaurar? ¿Volverás otra vez a restablecer el reino de Dios en su forma original como era en el principio? ¿Será aquí en este tiempo? Le preguntan los discípulos. Ellos sabían, los discípulos sabían que el reino de Dios se habría de restaurar. Y ellos están esperando a alguien, y por eso le preguntan a Jesús: ¿restaurarás ahora? Estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando de la vida del reino. Estamos trayéndole un poquito, hermano amado, de cuál ha sido el plan y el propósito de Dios en cuanto a su reino. ¿Qué es lo que Dios quiere? Al principio ya le dije, Dios le dijo a la primera pareja: ustedes van a llenar la tierra. ¿Y qué pasó con la primera pareja? Fallaron. Entonces Dios escoge una nación y Dios le dice a esa nación: ustedes son entonces los que van a llenar la tierra y van a llevar mi palabra a todas las naciones. La tierra será llena del conocimiento de Jehová. Y a la nación de Israel falla. Y por eso todavía en el tiempo de Jesús la gente está esperando que el reino de Dios se instaure. Entonces, hablando sobre ese reino pasado en el Nuevo Testamento, bendito sea el nombre de Jehová, nos encontramos entonces, hermanos, que hay un pasaje bíblico en la Escritura que une los relatos del Antiguo Testamento con los del Nuevo Testamento que hablan sobre el reino. Lucas capítulo 16, versículo 16. Lucas 16, versículo 16. ¿Qué dice allí ese pasaje bíblico? Léelo. Fuerte, hija. La ley y los profetas. ¿Hasta dónde fueron? ¿Hasta dónde fueron? Fueron hasta Juan. ¿Qué Juan está hablando allí? Juan el Bautista. Fueron hasta Juan. Por eso es que cuando a veces se hace una pregunta en el Instituto Bíblico, se les enseña a los hermanos, cuando se pregunta ¿quién fue el último profeta del Antiguo Testamento? Rápidamente la gente responde: Malaquías. No, no fue Malaquías. Fue Juan el Bautista. Fue, aunque aparece en el Nuevo Testamento, pero es el profeta. Por eso dice ahí, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Hasta Juan. A partir de entonces son anunciadas, o sea, de Juan para acá, son anunciadas las buenas nuevas del reino de ¿quién? De Dios. Pero noten bien, ¿qué dice luego? Y todos que se esfuerzan por entrar al reino. Ahora, ¿qué es lo que sucedía cuando Juan el Bautista estaba predicando? Dice que la gente venían para ser bautizados. ¿Y qué le decía Juan a ellos? Generación de víbora. ¿Quién os enseñó para escapar de la ira venidera? Aquí. Entonces, allí está la gente, iban porque ellos tenían miedo, ellos sabían que algo ocurriría, entonces ellos más que todo iban por miedo donde Juan. Y por eso Juan dice: generación de víboras. ¿Quién os enseñó para huir de la ira venidera? Entonces, el plan de Dios no es que la gente vaya por miedo a entrar en el reino de los cielos, por miedo. ¿Cuánta gente no van y se meten a las iglesias por miedo? Cuando se cayeron las torres, cuando botaron las torres gemelas, la gente llenó las iglesias por miedo.
se hablaba de las profecías mayas y mucha gente tiene miedo. Y algunos se acercan a la iglesia. Eso es ser víbora. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? No es asunto de huir de lo que venga, sino que al reino de Dios nosotros tenemos que forzarnos a entrar, porque entendemos que el plan de Dios es que nosotros seamos parte de su reino, porque Dios necesita o quiere un pueblo santo apartado para Él, que ama a Dios. Estamos en iglesia no por miedo, debemos estar dentro del reino de Dios, no por miedo, ni porque tengo interés en algo, ni nada por el estilo. ¿Cuánta gente no busca en la iglesia? Muchachos, vente a la iglesia y las cosas van a ir mejor. Y entonces hay mucha gente que viene a la iglesia. Fulano me dijo que las cosas iban a cambiar cuando llegara a la iglesia. Y vienen entonces con una perspectiva equivocada. Al reino de Dios usted no viene buscando a que sus cosas cambien, o a que su vida cambie, o a que sucedan cosas sobrenaturales, aunque Dios las hace. Pero el Señor dice, por eso es que Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra justicia dice su rectitud. Es decir, buscad primeramente el reino de Dios y las cosas correctas, y entonces todas las demás cosas vendrán por añadidura o serán añadidas. Entonces, pero el problema de cuál es de hoy en día mucha gente, que mucha gente viene a la iglesia buscando las añadiduras, pero no quieren entrar en el reino de Dios. Vienen buscando simplemente las añadiduras, pero no quieren entrar en el reino de Dios. Aquí hay que venir primeramente buscando el reino de Dios. Señor, estoy aquí porque te amo. Estoy aquí porque te amo, porque quiero servirte, porque tengo en mi corazón, arde por ti, Señor. Aleluya. Y entonces su prioridad debe ser Dios, y solamente Dios, y una relación personal con Dios. Y cuando Dios ve eso, entonces que usted busca la rectitud y busca su reino primeramente, entonces Dios dice, hay que añadirle un poquito, como le hizo el Señor a Salomón. Salomón es el ejemplo típico de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pídeme lo que quieras, pídemelo, le dice el Señor a Salomón. Y Salomón dice la Escritura que lo único que le pidió, dame sabiduría, dame inteligencia para gobernar este pueblo, que es mucho, yo no lo puedo hacer. Y dice la Escritura que por haberle pedido eso a Salomón, Dios entonces le dio un montón de cosas y lo hizo el hombre más rico del mundo. Pero Salomón lo primero que buscó fue sabiduría. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que buscar, tener conocimiento. Por eso es que en el libro de Oseas dice la Escritura que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Dios lo primero que quiere que nosotros busquemos es cómo yo puedo conocer mejor a Dios, cómo puedo yo conocer mejor a Dios, cómo yo puedo conocer mejor a Dios. Pero a veces venimos en sentido contrario. Aquí estoy, Señor, necesito carro. Aquí estoy, Señor, necesito una casa maravillosa. Aquí estoy, Señor, necesito mujer. Aquí estoy, Señor, necesito marido. No, dígale, Señor, aquí estoy. Perdóname porque he sido pecador o pecadora. Te necesito con todo mi corazón. Señor, te amo. Tú eres lo mejor para mí. Aleluya. Y empiece usted a entrar en la presencia del Señor. Y el Señor dice, pero si fulano me está buscando. Mira cómo me ama, mira cómo me busca. Y mira la otra también cómo me busca. Bueno, ambos me están buscando, déjame unirlos ambos. Y Dios pone las cosas en su sitio, pero primeramente hay que buscar. Y ese es el problema, hay que buscar el reino de Dios. Pero el problema es que de mucha gente entonces que vienen buscando primeramente mujer, marido, trabajo, carro, casa, dinero, fama, salud. Aquí estoy. Yo lo único que quiero es salud, sanidad, que me sane. Pero no quiere a Cristo. No, solo oración. ¿Cuántas veces no ha pasado aquí? ¿Quiere a Cristo Jesús? ¿Quiere ser salva? No, yo lo que quiero es oración. Que me duele aquí la rabadilla y me van a operar. Ayúdeme. Pero mire, necesita ser salvo usted. No, pero ya otro día, no hay tiempo para eso. Otro día, ore por mi salud. La gente buscando primeramente las añadiduras. Dice la Escritura que la gente dice, a partir de entonces son anunciadas las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Usó palabras comunes en sus días. Estas palabras fueron comprendidas por la nación de Israel.
Pues la esperanza del reino prometido y su rey quemaba en cada corazón de cada judío. Los judíos sabían que el reino de Dios se extendería. Por eso es que la Biblia tiene que venir hablándole de reino. Porque Dios siempre ha hablado de reino. Y usted es parte del reino. Y yo soy parte del reino. Usted no es simplemente parte de una congregación. Usted es parte del reino de Dios. Usted es parte del reino de Dios. Usted es ciudadano del reino de Dios. Y esa es la mentalidad que Dios quiere que nosotros nos metamos en la cabeza. Hay gente que tiene otra mentalidad, otra mentalidad. No, que yo soy menonita, no, que yo soy pentecostal, no, que yo soy bautista. Olvidémonos de eso. Yo soy del reino de Dios. Soy del reino de Dios. Soy del reino de Dios. Amén. Y entonces busco el reino de Dios, busco su presencia. Y entonces el Señor va a obrar, va a ministrar. Entonces, estas palabras los judíos las entendían. Dice Mateo 3 del 1 al 3. Mateo 3 del 1 al 3. Dice, en aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué cosa? Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Pues este es aquel de quien fue dicho por medio del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso se había escrito en el Antiguo Testamento y ahora Juan viene diciendo, yo soy esa persona que vengo a preparar el camino de Jehová, del Señor. Entonces, una vez más en el Nuevo Testamento encontramos otra vez lo mismo que en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que entonces Dios escoge un hombre. Así como en el Antiguo Testamento, allá en Génesis, Dios escogió ¿a quién? Un hombre, la primera pareja. Y fallaron. Luego escoge entonces a una nación, la nación de Israel, y falla. Ahora en el Nuevo Testamento, Dios selecciona a un hombre para que pueda extender este reino al mundo. Mateo 1, versículos 14 y 15. Mateo 1. ¿A cuántos alaban al Señor? Mateo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio de Dios y diciendo, ¿qué cosa? ¿Qué dijo Jesús? Estoy en Marcos 1, versículos 14 y 15. ¿Qué pasó? ¿Ah? Ustedes no están oyendo bien. Marcos 1. Marcos 1. Versículos 14 y 15. ¿Qué dice? Después que Juan fue encarcelado, hermano Jesús, dígalo. ¿Y diciendo? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora vamos a Mateo 4. Mateo 4. Verso 17. ¿Qué dice? Entonces, ahí vemos entonces que en el Nuevo Testamento aparece uno que es Juan el Bautista. Jesús dice, después que Juan fue encarcelado, dice la escritura en Marcos, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido. Note la palabra o la frase, el tiempo se ha cumplido. En otras palabras, las profecías se están cumpliendo. Y el reino de Dios se ha acercado. Y luego viene la ley. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y la palabra evangelio, todos sabemos que quiere decir buenas noticias. Buenas noticias. ¿Qué era lo que la nación estaba esperando? La nación de Israel.
Buenas noticias. Ellos estaban esperando unas buenas noticias, que se les trajera buenas noticias del reino. Ya ellos, quizás muchos de ellos habían perdido la esperanza. Y Juan viene y les habla y encarcelan a Juan, pero aparece Jesús y dice: hoy se ha cumplido la escritura delante de ustedes. El reino de Dios se ha acercado. Aleluya. Arrepiéntanse y crean al evangelio. Estas son las buenas noticias. Créanlas. Créanlas. Entonces, en este ministerio terrenal ahora de Jesús, usted y yo sabemos que el Señor entonces ahora empieza, así como en el pasado. Volvemos para atrás un poquito. En el Antiguo Testamento, Dios escogió primero ¿a quién? A la primera pareja, a un hombre, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellos? Fallaron. Entonces Dios escoge ¿a quién? A una nación. Entonces, y esta nación falla. El pueblo queda en expectativa. Dijeron que el reino de Dios iba a llegar. ¿Y qué pasó que no ha llegado? Entonces aparece Juan el Bautista y le habla. El último profeta les habla de ellos. Pero Juan el Bautista es encarcelado. Aparece entonces Jesús. Dice: ahora es que el reino de Dios, ahora es que se ha cumplido esta palabra delante de ellos. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Es decir, está entre ustedes el reino de Dios ya. Ahora, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ahora, note bien. Escoge el Señor a uno aquí, pero también el Señor selecciona a algunos hombres claves para que estos se constituyeran en discípulos. En discípulos. Entonces, este reino de los cielos o el reino de Dios se tiene que llevar al mundo. Esa es la encomienda de Dios desde el principio. Se lo dijo a la primera pareja: llenen la tierra. Luego le dice a la nación de Israel: llenen ustedes también la tierra. Pero todo el mundo falla. Entonces tiene que venir el Señor. Y ahora selecciona a 12 discípulos. Escoge siempre a un hombre. Está escogiendo a personas. Y ahí también estamos nosotros. Porque el plan de Dios es que este reino se tiene que predicar. ¿Qué dice Mateo 24:14? Y será predicado el evangelio del reino, ¿dónde? En todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces, y el reino de los cielos ahora ya está entre medio de la gente en aquel momento con Jesús. Y ya el Rey de Reyes, el que gobierna, el que gobierna ese reino, también está entre medio de ellos. Pero él no participa solo. Él busca gente, porque Dios siempre ha buscado personas para que estén. Eso es lo hermoso de Dios, que Dios quiere que nosotros seamos parte de su obra. Entonces, ahora Cristo está aquí, el reino de Dios está cerca, está a la mano. Viene el reino de Dios. Hay una escritura en Lucas 17. Lucas 17, versículo 20 y 21. Vamos a usar 5 minutitos más. Lucas 17, versos 20 y 21. Dice que los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Dios. Y le respondió diciendo el Señor a ellos: el reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán: mirad, aquí está o allí está. Porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Ya está dentro de ustedes el reino de Dios. ¿Por qué están esperando más? Entonces Jesús, hermanos, les trae a ellos, viene a ellos y le dice: ya el reino de los cielos está entre ustedes. Bendito sea el Señor. El reino que había en la nación de Israel había estado esperando, el reino de Dios que había estado esperando los israelitas, venía ahora de una manera visible. Viene un rey visible y poderoso.
para concluir, y luego terminamos esto posteriormente, Jesús habló de un rey que se fue para un país lejano y este rey volvería para recibir su reino. Mientras Jesús se aproximaba de Jerusalén, él estaba preparando a las personas para su muerte futura. Y es a través de esa parábola que el Señor reveló que el reino estaba en forma visible, en su forma que estaba en su forma visible, sería postergado hasta la próxima venida, es decir, en su retorno. Fíjese bien, estamos en Lucas 19 y versículo 11 ahora. Lucas 19, 11. Que es la parábola de las 10 minas. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús, o ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría de forma inmediata. Jesús le dijo, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. El primero vino y le dijo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Al segundo le dijo, y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo, tú también serás sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti. Escuche bien para la gente miedosa. Porque tuve miedo de ti. Por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina y denle al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo aquel que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Entonces, a través de esta parábola, lo que Jesús está haciendo es revelando que el reino de él en su forma visible sería postergado hasta la otra venida, en su retorno. Él sería establecido. Es decir, el reino simplemente se acerca y Dios encomienda a 12 hombres para que estos sigan llevando las buenas nuevas. ¿Por qué lo posterga? Porque dice Pedro que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, ¿por qué se demora este asunto? Porque Dios quiere que el hombre sea salvo. Y por eso le dio encomienda a 12 hombres, que fueron los 12 discípulos. Y a estos 12 el Señor le dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esa misma condición que Dios le dio a los 12, la tenemos también nosotros hoy. O sea, en lo que el Rey de Reyes retorna otra vez para establecer ya su reino definitivo, usted y yo todavía estamos en el presente estableciendo y trabajando y llevando las buenas nuevas a las personas. Ahora, ¿qué usted y yo estamos llamados a hacer?